Señor, con el debido respeto, esta puerta es solo para personal autorizado y procesiones ceremoniales. ¿Puedo ayudarle en algo? Las palabras fueron corteses, pero el tono era tan cortante y estéril como las lápidas de mármol blanco que se extendían kilómetros detrás de él. El cabo Davis, del tercer regimiento de infantería del ejército, la vieja guardia, permanecía erguido como un palo que parecía desafiar el aire húmedo de Washington, D.C. Su uniforme estaba inmaculado, un retrato de la perfección militar. Miraba al anciano que tenía delante no como una persona, sino como un problema por resolver, una irregularidad por limar. Robert Ellison, de 87 años, permaneció en silencio un momento, con las manos apoyadas en el desgastado manillar de su motocicleta clásica. El motor crujió suavemente al enfriarse, el único sonido que rompía el tenso silencio en la puerta MC Cleyan. Sus ojos, del color de un cielo descolorido, no estaban fijos en el joven guardia imperioso, sino en algo mucho más allá, algo que solo él podía ver. Parecía menos una amenaza y más una reliquia de un tiempo olvidado, con un rostro surcado de arrugas que contaba historias que el joven cabo jamás podría imaginar. «Vengo a ver a un amigo», dijo Robert finalmente, con la voz grave y ronca, desgastada por el tiempo y el recuerdo. El cabo Davis apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Era un centinela, un guardián de este lugar sagrado. Su deber era mantener el orden, proteger la santidad del lugar de descanso final de los héroes. Este hombre, en su ruidoso vehículo no reglamentario, con una chaqueta de cuero descolorida y vaqueros desgastados, no encajaba en ninguna de las categorías de personas permitidas a través de esta puerta históricamente significativa. Era una anomalía. La entrada pública está a unos 400 metros por Memorial Drive, señor. Hay amplio aparcamiento, y el centro de bienvenida puede proporcionarle un mapa para localizar la tumba que desee visitar. Davis recitó la información con la cadencia desapasionada y practicada de quien la ha dicho 1000 veces. Hizo un gesto vago hacia la calle con una mano enguantada, en un claro gesto de despido. Un pequeño grupo de turistas había empezado a congregarse a una distancia prudencial. Sus cámaras y susurros creaban un leve zumbido de fondo. Se sentían atraídos por el silencioso drama que se desarrollaba. La nube de un protocolo militar inflexible y la terca quietud de un anciano que parecía clavado en el sitio. Robert no se movió. Ni siquiera miró en la dirección que le había indicado el guardia. Me dijeron que viniera a esta puerta, declaró, sin argumentar, sino con una simple e inquebrantable certeza. Me espera. Lo absurdo de la afirmación, un soldado muerto hace tiempo esperando una visita, pareció traspasar la apariencia profesional del cabo. Un atisbo de fastidio cruzó su rostro. Señor, nadie lo espera. Este es el Cementerio Nacional de Arlington. Necesito que mueva su vehículo y se dirija a la entrada pública, o tendré que pedirle que abandone el recinto por completo. La mirada de Robert finalmente se apartó del horizonte y se posó en el joven. No había ira en sus ojos, solo una profunda y cansada paciencia. Lentamente metió la mano en su chaqueta, con movimientos cuidadosos y deliberados. Por un segundo, un guardia más joven y nervioso, de pie a pocos metros de distancia. Un soldado de primera clase llamado Miller, se tensó. Pero Robert solo sacó una gastada cartera de cuero, con los pliegues suavizados por décadas de uso. Extrajo una vieja identificación militar, la fotografía era el fantasma de un joven de mirada penetrante y expresión desafiante. Se la entregó a Davis. El cabo la tomó, sus dedos enguantados apenas rozaron la tarjeta plastificada. La miró y luego volvió a mirar al anciano. Robert Ellison. Su estado de servicio activo expiró en 1975, señor Ellison. Esto no le da acceso aquí. ¿Tiene alguna otra forma de identificación? ¿Una licencia de conducir?
¿La matrícula de este vehículo? La exigencia fue aguda. Una acusación disfrazada de solicitud. Mientras Robert iba a buscar su licencia, la mirada de Davis se posó en un pequeño parche toscamente cosido en el hombro de su vieja chaqueta de cuero. Era de un gris descolorido que representaba un espectro apenas perceptible con una antorcha encendida. No se parecía a ninguna insignia de unidad que hubiera visto en sus manuales de entrenamiento. Parecía no oficial, casi como algo de un club de motociclistas. ¿Qué se supone que es ese parche?, preguntó Davis, con la voz cargada de una nueva capa de sospecha. ¿Algún tipo de insignia de club? ¿Sabes que esa parafernalia de pandillas no está permitida en territorio federal? El insulto, tan casual y a la vez tan profundo, flotaba en el aire. La mano de Robert, que había estado buscando su billetera de nuevo, se detuvo. Su apariencia tranquila permaneció, pero una sombra cruzó sus ojos, un destello de dolor mucho más profundo que los mezquinos insultos del joven guardia. No respondió. Simplemente miró fijamente al cabo, su silencio fue una respuesta más poderosa que cualquier palabra. Este desafío silencioso fue más de lo que el cabo Davis pudo tolerar. Su autoridad frente a su subordinado y a un número creciente de espectadores estaba siendo cuestionada. Sintió la necesidad de reafirmar el control, de poner a este anciano en su lugar. «Mira, veterano», dijo Davis, bajando la voz a un tono condescendiente. «Soy un centinela de la guardia de tumbas. Se nos ha confiado el cuidado de los muertos más honrados de esta nación. Nos tomamos nuestro deber con la mayor seriedad. No tenemos tiempo para viejos confundidos jugando o tratando de revivir alguna fantasía pasada. Ahora, por última vez, mueve tu motocicleta». Entre la multitud, una joven llamada Sarah Jenkins estaba junto a su padre, un sargento mayor retirado del ejército. Su padre negó con la cabeza lentamente, con una mirada sombría en el rostro. «Ese chico se está pasando de la raya», murmuró, con la voz tensa por la ira. «No tiene ni idea. Puedes verlo en los ojos del anciano. No está siendo difícil. Solo está esperando». La mano de Robert se apartó de su chaqueta. Su mirada se desvió hacia las verdes colinas de Arlington. Parecía escuchar algo lejano, un eco lejano. El parche descolorido de su hombro pareció, por un instante, reflejar la luz de una forma peculiar. El calor se reflejaba en el asfalto, y por una fracción de segundo la imagen que Robert tenía delante se desdibujó. El uniforme impecable del guardia, el rostro severo, el césped impecable de Arlington, todo se disolvió. Ya no estaba en el calor opresivo de un verano de Virginia, sino en el frío penetrante de un invierno coreano. El aire estaba denso, no por la humedad, sino por el olor a cordita y tierra congelada. Vio el rostro de otro joven, de apenas 20 años, manchado de mugre y miedo, presionando un parche similar en su mano. No estaba limpio ni nuevo, sino rígido por el barro congelado y algo más oscuro. «Bienvenido a los fantasmas, Ellison», había dicho el joven con voz áspera, con el aliento formando una nube en el aire gélido. «No existimos oficialmente, solo hacemos el trabajo. Este parche, esto significa que nunca caminas solo, incluso cuando eres el único que queda». El sonido de la artillería lejana retumbó, mezclándose con el sonido moderno de un autobús turístico que pasaba por la calle detrás de él. La visión se evaporó, dejando solo la serena dignidad de una promesa hecha en una vida diferente. Sarah observó la escena, con el estómago revuelto por la humillación ajena al veterano. Las palabras de su padre resonaron en sus oídos. Esto estaba mal, completamente mal. Su padre, un hombre que entendía los matices del respeto militar mejor que nadie que ella conociera, parecía genuinamente dolido. Le había enseñado que el honor no se trataba de la nitidez de un uniforme, sino del peso del servicio que se lleva en el alma.
Vio al cabo Davis acercarse a Robert, moviendo la mano con indiferencia, casi teatralmente, hacia la funda de su arma. No era una amenaza directa, sino un inequívoco acto de intimidación. Esa fue la gota que colmó el vaso. «Papá, no puedo quedarme aquí parada», susurró con voz urgente. Su padre asintió, con la mirada fija en la confrontación. El protocolo es el protocolo, pero el respeto es una ley superior. Ese guardia es una vergüenza para el uniforme. Sara buscó a tientas su teléfono. No iba a grabar esto sin más. Durante una pasantía universitaria en el Pentágono, le habían dado un número de contacto en la Oficina de Asuntos Públicos, una línea general para lo que su supervisor había llamado problemas imprevistos entre servicios. Nunca imaginó que lo usaría. Se apartó de la multitud y encontró un resquicio de sombra bajo un viejo roble. Le temblaron ligeramente los dedos al marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara una voz profesional y nítida. Asuntos Públicos, al habla el sargento Miller. «Hola, sargento», empezó Sara con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Me llamo Sarah Jenkins. Soy una civil que llama desde el Cementerio Nacional de Arlington. Estoy en la puerta MC Cleyan. Señora, si se trata de una consulta general, debería llamar a la línea de visitantes de Arlington». «No, no se trata de una consulta general», interrumpió Sara, con un tono cada vez más apremiante. «Hay un incidente. Un centinela del 3er Regimiento de Infantería, el cabo Davis, le niega la entrada a un veterano de edad avanzada. Está siendo increíblemente irrespetuoso. Amenaza con detenerlo». Hubo una pausa al otro lado, seguida del leve sonido de un teclado. «Señora, los centinelas de la puerta tienen órdenes específicas. Estoy segura de que el cabo solo está siguiendo el procedimiento». «Se llama Robert Ellison», dijo Sara, pronunciando el nombre que había oído por casualidad con claridad y detenimiento por el teléfono. El nombre del veterano, Robert Ellison. El teclado se detuvo. El silencio al otro lado de la línea se volvió repentinamente denso, absoluto. Sara pudo oír un sonido apagado, como si el sargento hubiera tapado el auricular con la mano para hablar con otra persona. Cuando volvió a la línea, el desapego profesional en su voz había desaparecido, reemplazado por un tenso hilo de alta tensión de pura alarma. «Señora», dijo, con la voz ahora varias octavas más aguda. «¿Puede deletrearme ese apellido?» «Ellison», dijo ella. «De nombre, Robert». «¿Y está en la puerta MC Cleyan?» «¿Ahora mismo?» «Sí, ahora mismo. El cabo está a punto de llamar a la policía militar». «Señora, permanezca en línea. No cuelgue. Y haga lo que haga, intente evitar que la situación empeore. La ayuda está en camino». La línea no se cortó, pero pudo oír un frenesí de actividad de pánico de fondo, voces gritando, sillas raspando el suelo. Parecía que habían llamado a la caballería. Dentro de una oficina estéril y bien iluminada en las profundidades del Pentágono, el sargento Miller sintió un sudor frío en la frente. Miró fijamente la pantalla frente a él, el archivo que se había encendido en rojo con un nivel de seguridad que nunca antes había visto. El nombre Robert Ellison estaba vinculado a una serie de designaciones que le helaban la sangre. Chos. Hinchón. Grupo de trabajo fantasma. El expediente estaba casi tachado, líneas negras ocultaban párrafos enteros, pero lo que se veía era suficiente. Salió de la silla tan rápido que se estrelló contra la pared del cubículo que tenía detrás. No se molestó en llamar al irrumpir en la oficina de su superior, un capitán de la marina llamado Wallace. «Señor, tiene que ver esto. Esto, ahora mismo». El capitán Wallace levantó la vista de una pila de informes, con el rostro enfadado por la interrupción.
¿Qué ocurre, sargento? Más vale que sea importante. Miller no habló. Simplemente dejó su portátil sobre el escritorio del capitán, cuya pantalla brillaba con el expediente de Ellison. Los ojos de Wallace recorrieron las primeras líneas. Su enfado se desvaneció, reemplazado por una incredulidad atónita, que luego se transformó en una mirada de pánico absoluto. Su rostro palideció. Dios mío. Wallace respiró, su voz apenas un susurro. Miró a Miller con los ojos muy abiertos. Llévame a la retaguardia, almirante Hayes. Va camino a Arlington para la ceremonia de ofrenda floral. Su convoy debería estar en menos de 10 minutos. Use el canal prioritario. Dígale a su ayudante que el paquete es un fantasma. Dígalo exactamente así. Váyase, ahora. De vuelta en la puerta, el cabo Davis estaba llegando al límite de su paciencia. La silenciosa negativa del anciano a ser despedido le pareció una afrenta personal. La creciente multitud, con sus teléfonos apuntándolo, lo hacía sentir como un animal en un zoológico. Tenía que terminar con esto. Tenía que restablecer el orden que se había alterado por completo. Respiró hondo para tranquilizarse y dio un paso adelante hasta estar incómodamente cerca de Robert. Eso es todo, dijo con voz fría y terminante. Están creando un disturbio público y se niegan a obedecer la orden legítima de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los detengo para la policía militar. Ponga las manos en el manillar donde pueda verlas. Buscó la radio para llamar. Añadió, con un último movimiento de cuchillo, les conseguiremos una habitación tranquila y agradable para sentarse. Mientras solucionamos esto. Quizás una evaluación médica para asegurarnos de que todos estén allí. Robert Ellison simplemente lo miró, y por primera vez un destello de algo cercano a la compasión apareció en sus ojos. Asintió lenta y casi imperceptiblemente, como si aceptara un destino contra el que hacía tiempo había aprendido a no luchar. Fue entonces cuando el sonido atravesó el aire. No era el familiar aullido de una sirena de policía local, sino el grito bajo, urgente y profundamente autoritario de una escolta de la policía militar. Dos motocicletas negras con luces intermitentes coronaron la colina en Memorial Drive, seguidas por un reluciente sedán negro con la bandera de 2 estrellas de un contraalmirante en el guardabarros. Un vehículo de escolta armado cerraba la marcha. El convoy no redujo la velocidad ni giró hacia el aparcamiento público. Se dirigía directa e imparable hacia la puerta M.C. Cleland. La caravana se detuvo con un chirrido a pocos metros del enfrentamiento. Los turistas jadearon, retrocediendo a trompicones para dejar paso. El cabo Davis se quedó paralizado, con la mano sobre la radio, su rostro convertido en un lienzo de absoluta confusión. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta trasera del sedán se abrió de golpe. Un hombre alto y corpulento, de unos 50 y tantos años, emergió. Su uniforme blanco de gala cegaba bajo el sol de la tarde, sus hombros adornados con las relucientes franjas doradas y la estrella de un contraalmirante. Era el contraalmirante Mark Hayes, un hombre cuya mirada severa podía hacer temblar a los capitanes. Ni siquiera miró al cabo Davis. Sus ojos, agudos y concentrados, encontraron de inmediato a Robert Ellison. Toda la actitud del almirante, que segundos antes había sido de autoridad impasible, se suavizó con un gesto que parecía asombro y profundo respeto. El almirante Hayes avanzó a grandes zancadas, sus pasos resonando en el pavimento. Se detuvo justo frente a la motocicleta de Robert. La multitud contuvo la respiración. Entonces, con un movimiento tan brusco y preciso que pareció cortar el aire, el almirante se puso firme. Se llevó la mano a la frente en el saludo más perfecto y sincero que el cabo Davis había presenciado jamás. No era un saludo dirigido a un oficial superior.
Era un saludo de pura y sincera reverencia. Señor Ellison, resonó la voz del almirante Hayes, atravesando el silencio atónito. Es un honor, señor. Por favor, perdónenos. Perdone esta imperdonable demora. Mantuvo el saludo durante un largo y conmovedor instante, con la mirada fija en Robert. Luego, bajó lentamente la mano y giró la cabeza, fijando su mirada finalmente en el cabo Davis. La calidez de sus ojos se desvaneció, reemplazada por una furia glacial que era aterradora de contemplar. Cabo, dijo el almirante con una voz peligrosamente baja. ¿Tiene idea de con quién ha estado hablando? Davis, pálido y tembloroso, solo pudo tartamudear. Señor, él. No tenía autorización, estaba siguiendo el protocolo, señor. Protocolo, repitió el almirante como si fuera una obscenidad extranjera. Dio un paso hacia el joven guardia, su sombra cayendo sobre él. Su protocolo no se extiende a las leyendas, cabo. Su protocolo no le da derecho a faltarle al respeto a un padre fundador de la guerra especial moderna. El almirante giró ligeramente el cuerpo, dirigiéndose no solo a Davis, sino a todos los que lo escuchaban. Su voz se alzó, adquiriendo el tono autoritario de un hombre acostumbrado a hablar desde el puente de un buque de guerra. Está usted en presencia de Robert Ellison. Cuando los marines quedaron atrapados en el embalse elegido, rodeados y amenazando con la aniquilación a temperaturas de 40 grados bajo cero, el teniente Ellison y su equipo de 3 hombres, un equipo que más tarde se conocería como los fantasmas congelados, se ofrecieron como voluntarios para ir tras 10.000 soldados enemigos y demoler un puente crucial, cortando así su línea de suministro. Fue el único que regresó. Antes de eso, había sido condecorado con la Cruz de la Armada. Una oleada de murmullos recorrió la multitud. Los teléfonos ya no solo grababan un enfrentamiento. Documentaban un momento histórico. El almirante no había terminado. Años después, durante una operación clasificada en la selva de Vietnam, su unidad de operaciones especiales fue atacada y emboscada. El capitán Ellison, como se le conocía entonces, contuvo a un pelotón enemigo entero él solo para permitir la evacuación médica de sus hombres. Se cree que murió en combate, solo para salir de la selva 6 semanas después, tras haber sobrevivido por sus propios medios. Por ello, se le concedió una segunda Cruz de la Armada, una acción que permaneció clasificada hasta 1998. El almirante Hayes señaló con el dedo el parche descolorido de la chaqueta de Robert. Ese parche del club, cabo, es la insignia original de la Fuerza de Tareas Fantasma, la unidad de misiones especiales de nivel 1 que fundó y comandó. La unidad responsable de algunas de las misiones más críticas y peligrosas de esta nación durante los últimos 50 años. Los hombres de esa unidad lo llaman el primer fantasma. Este hombre ha olvidado más del honor, el coraje y el compromiso de lo que usted jamás aprenderá. No necesita un pase de entrada, cabo. Hombres como Robert Ellison son la razón de ser de esta puerta. La reivindicación pública fue absoluta. El peso de las palabras del almirante se apoderó de la escena, aplastando al cabo Davis bajo su significado. Parecía a punto de desmayarse. Su rostro, antes una máscara de arrogante seguridad, ahora era una masa arrugada de vergüenza e incredulidad. El padre de Sara, el sargento mayor retirado, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se puso firme, con la mano levantada en señal de saludo. El almirante se volvió hacia Davis, bajando la voz una vez más hasta convertirse en una reprimenda grave y devastadora. Vistes el uniforme de la vieja guardia. Velas por las tumbas de los héroes. Tu deber más sagrado es reconocer a los héroes vivos que caminan entre nosotros. Hoy no solo fallaste en ese deber, sino que avergonzaste esta tierra sagrada y ese uniforme. Serás relevado de tu puesto de inmediato.
Antes de que el almirante pudiera decir más, una mano curtida le tocó suavemente el brazo. Era Robert. Tranquilo, Mark, dijo Robert con voz serena y firme. El chico solo hacía su trabajo, quizá demasiado bien, pero seguía sus órdenes. El almirante Hayes miró a Robert, su expresión se suavizó de nuevo. Señor, no hay excusa para. Siempre hay una excusa, interrumpió Robert con suavidad, pero es la razón lo que importa. Su razón era proteger este lugar. Simplemente se perdió un poco. Volvió la mirada hacia el mortificado cabo Davis. El uniforme no lo convierte en hijo de un hombre. Las acciones son importantes. Y a veces las más importantes son las que nadie ve. Recuérdalo. Mientras Robert pronunciaba esas palabras, otra imagen cruzó su mente, más rápida esta vez, un mero fragmento de un recuerdo. Estaba de vuelta en la selva, bajo una lluvia torrencial. Un joven soldado, un chico de Ohio con su primera insignia de patrulla en la manga, se desangraba. Robert no era capitán ni comandante en ese momento. Era solo un hombre que apretaba un vendaje sobre la herida, protegiendo el cuerpo del chico con el suyo mientras las balas atravesaban las hojas. Recordó haber señalado la insignia del chico. Esto es lo que importa, había susurrado por encima del caos. Llevarte a casa. La hazaña, no la gloria. El hombre, no la misión. Eso es lo que importa. Ese era el origen de su sabiduría. El almirante asintió lentamente, comprendiendo la lección. Él mismo hizo un gesto a Robert Ellison para que pasara por la puerta M.C. Cleland. La multitud se abrió como el mar rojo. Sus rostros eran una mezcla de asombro y reverencia. Al pasar la motocicleta de Robert, la gente empezó a aplaudir. Una ovación espontánea y sentida resonó por las tranquilas colinas de Arlington. Robert se dirigió a una zona tranquila del cementerio y se detuvo ante una sencilla lápida blanca que decía, Michael P. Callahan, sargento del ejército de los Estados Unidos en Corea. Pasó una hora allí, a solas con su amigo, hablando en voz baja que se llevó el viento. Las consecuencias para el cabo Davis fueron rápidas, pero no tan severas como él temía. Fue reasignado de sus funciones ceremoniales, pero no destituido. En cambio, él, junto con todos los centinelas de Arlington, recibió el mandato de asistir a un nuevo programa de entrenamiento. Se conoció informalmente como el Protocolo Ellison, una serie de lecciones de historia y sesiones de reconocimiento diseñadas para ayudar a los guardias a identificar y asistir a las generaciones anteriores de veteranos, enseñándoles a ver más allá de la superficie y al servicio que yacía bajo tierra. Unos meses después, un hombre vestido de civil entró en un pequeño restaurante en Alexandria. Vio a Robert Ellison sentado solo en una cabina, removiendo lentamente una taza de café. Tras un momento de profunda vacilación, el joven se acercó. El señor Ellison. Robert levantó la vista. Era el ex cabo Davis. Solo. Quería disculparme, dijo, con voz tranquila y despojada de toda su antigua arrogancia. Por mi conducta de ese día. No hay excusa. Me equivoqué. Robert estudió su rostro durante un largo momento. No vio a un guardia deshonrado, sino a un joven que había aprendido una dura y valiosa lección. Señaló el asiento vacío frente a él. Siéntate, hijo, dijo Robert. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Háblame de ti. La historia de Robert Ellison es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo de la forma más silenciosa. Si te conmovió su historia de valor y humildad, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para obtener más información.